El objetivo de este video es ayudarles con la modelación del edificio que van a trabajar en la tarea 5, 6 y 7. Yo aquí tengo un enunciado aleatorio y la idea es modelar este edificio que se muestra en pantalla. Hay dos formas de hacer la modelación en SAP 2000. La primera es modelando únicamente las vigas principales y las columnas y hacer todo el análisis de rutas de carga para saber cuáles son las fuerzas que van a ir en mis vigas principales, porque la losa y las vigas intermedias no las vamos a modelar explícitamente, sino que, por ejemplo, si a mi losa, que es este cuadradito de acá, le llega una carga, esa carga por ancho aferente se va a ir una parte a la viga principal y otra parte a la viga intermedia. Es decir, que esta carga de la losa va a llegar a la viga principal como una carga distribuida, al igual que la viga intermedia. Y esa carga distribuida en la viga intermedia va a generar unas reacciones que se le van a pasar a las vigas principales o vigas cargueras, que son donde llegan las vigas intermedias. Entonces eso se vería de la siguiente manera. Este es el edificio de la tarea y si se dan cuenta no está ni la losa ni las vigas intermedias explícitamente, solamente tengo columnas y vigas. Y las cargas que vienen del sistema de piso y la carga viva se modelan como cargas distribuidas en mis vigas principales y también como reacciones que vienen de las vigas intermedias. Otra forma de hacer la modelación es dibujando explícitamente tanto la losa como las vigas intermedias, como en el siguiente modelo. Aquí la losa está modelada con elementos tipo área y las vigas intermedias con elementos tipo frames. Entonces se carga directamente la losa y el programa se encarga de realizar todo el análisis de ruta de carga. La forma en la que yo les voy a enseñar cómo modelar el edificio de la tarea en SAP va a ser de esta manera. Para eso ya tienen que haber predimensionado el sistema de piso y el sistema estructural. Para este enunciado aleatorio yo ya tengo las dimensiones de mi sistema de piso, que incluye la losa y las vigas intermedias, y mi sistema estructural, que son las vigas principales y las columnas. Una vez ya tenemos eso, podemos empezar el modelo. Lo primero que tenemos que hacer siempre es verificar las unidades que estemos trabajando en kilonewton metro grado centígrado. Ahora vamos a crear un nuevo modelo con File y New Model. Una vez haya cargado, vamos a utilizar esta opción que dice 3D Frames. Esto nos va a permitir hacer varias cosas de un solo tiro. Entonces, Number of Stories es el número de pisos que tiene nuestro edificio. Si yo me voy aquí a mi enunciado, podemos ver que dice que tenemos 5 placas aéreas. Pero miren que tenemos una altura diferente para la placa del primer piso y para la placa de los demás pisos. Entonces aquí primero solamente vamos a modelar la primera placa y esa luego la vamos a replicar al resto de placas. Entonces en Number of Stories vamos a poner 1 porque solo vamos a modelar la primera placa, y en Story Height es la altura del entrepiso, que mi enunciado decía que para la primera placa era de 3.8 metros. Number of Bays en X es el número de vanos que hay en X y Number of Bays en Y es el número de vanos que hay en Y. Si yo me voy aquí al enunciado, podemos ver en la vista en planta que en X tenemos 4 vanos y en Y tenemos 5 vanos. Y la distancia entre vanos en X en mi caso es de 6 y en Y de 7. Entonces aquí habíamos dicho que eran 4 vanos de 6 y en Y eran 5 vanos de 7. Listo. Ahora vamos a definir las secciones de las vigas y de las columnas. Para eso damos clic en este más y vamos a Add New Property. Vamos a decirle que sea de concreto y rectangular. Entonces estas dimensiones van a salir del predimensionamiento de la tarea, que en mi caso mi viga va a ser de 25 por 40. Entonces mi viga de 25 por 40. Este primero que está aquí es la altura, que en mi caso es de 40, y la base es de 25. Y ahora vamos a definir el material. Para eso vamos aquí en Material y le damos aquí en más. Aquí en el enunciado nos dicen que nuestro concreto es de 28 megapascales. Entonces el programa trae por defecto 3 materiales, este de 4000 PSI, que es uno de 28 megapascales, y 2 aceros, uno estructural y uno de refuerzo. Entonces este de 4000 PSI lo vamos a modificar con Modify Show Material.
cambiamos el nombre a F'C 28 megapascales y el peso por unidad de volumen lo vamos a cambiar al que trabajamos en la clase, que es de 23.54. El F'C lo cambiamos a 28 megapascales, podemos escribir megapascales y damos enter y SAP nos reconoce que son megapascales, y este también, y enter, y damos OK, y OK. Y aquí en material verificamos que esté seleccionado el de 28 megapascales que acabamos de crear, y damos clic en OK. Ahora vamos a crear las columnas. Entonces para eso seleccionamos la viga que acabamos de crear y vamos a darle en Add Copy of Property para añadir una copia de esta sección. En mi caso, mi columna es una columna cuadrada de 60 por 60. Entonces será una columna de 60 por 60. Aquí ponemos las dimensiones. Y en material verificamos que este es el de 28 megapascales que acabamos de crear y damos OK y OK. Listo, aquí en beams verificamos que esté la viga y en columnas la columna. Y damos clic en OK. Listo, una vez haya cargado, SAP nos muestra una vista en 3D y una vista en planta. Miren que si yo hago clic en esta vista de la derecha, que es la vista en planta, en la vista 3D me aparece como un recuadro en color agua marina. Eso me indica en qué nivel de Z voy a estar. Asimismo, si se dan cuenta, SAP me puso por defecto unos apoyos que son tipo 2, pero los apoyos de mi edificio siempre son empotrados, entonces tenemos que cambiarlos. Para eso, en esta ventana de XY tenemos que estar en el Z igual a 0. Si estamos en otro Z, tenemos que movernos con las flechitas y eso nos permite ir al Z igual a 0. Entonces seleccionamos todos los apoyos, vamos a Assign, Join, Restraint y seleccionamos este apoyo empotrado y le damos OK. Ahora vamos a modificar nuestra grilla para tener aquí los números y aquí las letras, como aparece en nuestro enunciado. Si me voy a una vista en planta, miren que aquí tengo mis números. Y también para poner de una vez los otros niveles de Z. Entonces damos clic derecho y Edit Grid Data. Voy a correr y Modify Show System. Vamos a darle aquí en Spacing y Go to Grid Lines. Listo. Entonces aquí el A, en mi caso, el enunciado dice que ese es el 5. Y voy a ir de 5 a 4 a 3, 2 y 1. Entonces aquí sería 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Y en Y voy de A hasta F. Entonces aquí en vez de 1 iría A, B, C, D, E y F. Y el Z, pues aquí si se dan cuenta solamente tengo un Z, pero yo tengo 5 placas aéreas, es decir, tengo que añadir 4 más. Para eso doy clic aquí en Add y añado 4 más. Listo. Aquí el spacing, en mi caso, para el resto de placas, es de 3.4 metros. Entonces aquí pongo 3.4 en todas. Menos en la última se queda con 0. Y aquí le pongo los nombres Z4, Z5 y Z6. Listo. Y doy clic en OK. Y OK. Listo, ahí ya me aparecieron mis grid lines. Ahora vamos a crear nuestra sección de vigas intermedias. Para eso vamos aquí en Define, Section Properties, Frame Section. Y esta de viga vamos a darle en Add Copy of Property. De mi predimensionamiento yo obtuve que mis vigas intermedias son de 15 por 40. Entonces aquí en SAP sería la viga intermedia de 15 de base y 40 de altura. Y en el material nuevamente verificamos que este es el de 28 megapascales y damos OK y OK. Entonces vamos a dibujar las vigas intermedias. Para esto me paro en la ventana de la derecha y subo con las flechitas hasta la primera placa. Y para dibujar las vigas intermedias utilizo esta herramienta que dice Quick Draw Secondary Beams. Le doy clic. Aquí en la sección escojo la de vigas intermedias y aquí en Moment Release verifico que esté pin, porque las vigas intermedias se modelan como simplemente apoyadas. Aquí en Spacing
vamos a dejar number of bins y el número de vigas. Si se van a la vista en planta, hay 2 vigas intermedias en cada vano, o sea que aquí serían 2 vigas intermedias y están paralelas a Y, van en esta dirección. Entonces aquí dejamos paralelas a Y. Aquí puedo hacer dos cosas: o me puedo parar en un vano y le doy clic, o puedo simplemente seleccionar toda la ventana y ya está, me pone las vigas intermedias en toda mi placa. Pero si yo me voy aquí a la vista en planta, miren que hay unos vanos en los cuales no tengo vigas intermedias. Estas X significa que ahí hay un vacío. Entonces tengo que eliminar esas vigas intermedias de mi modelo. Para los vanos 3, 4 y 2 y 3, entre C y D no tengo vigas intermedias ni aquí ni aquí. Entonces me salgo de la herramienta, doy clic en Escape. Y habíamos dicho que entre los vanos 3 y 4, entre C y D, esta viga no está. Y entre 2 y 3 y C y D, esa tampoco. Entonces la seleccionamos y damos suprimir. Listo. Ahora vamos a crear la losa. En mi caso, mi losa es de 9 centímetros de altura. Para la losa vamos a utilizar elementos tipo área. Entonces vamos aquí en Define, Section Properties, Area Section. Aquí vamos a darle en tipo Shell y en Add New Section. Y vamos a decirle que sea de tipo Membrane, para que solo se deforme en su plano. Aquí vamos a crear diferentes tipos de losa dependiendo de la cantidad de tipos de carga que tengamos, para que así sea mucho más fácil cargar nuestro modelo. Si yo me voy aquí al enunciado 6 de la tarea, me puedo dar cuenta que por carga viva tengo dos usos en una placa normal, de oficinas y corredores y escaleras, que son el mismo. Y adicionalmente voy a crear uno que sea para la viva de cubierta. Entonces me voy aquí en SAP y primero voy a crear una que sea oficinas. Aquí en Thickness voy a ponerle mi altura de la losa, que a mí me dio 9 centímetros. Y aquí verifico que el concreto sea el de 28 megapascales y le doy OK. Ahora selecciono esta sección de oficinas y voy a crear una copia con Add Copy of Section. Y esta va a ser de corredores y escaleras. Y el color se lo voy a cambiar para que sea más fácil identificarlo. Listo. Y por último voy a crear la de la cubierta con Add Copy of Section y esta va a ser mi cubierta. Listo. Y también le cambio el color. Doy clic en OK y OK. Ahora ya podemos empezar a dibujar la losa. Para esto tenemos que saber la distribución de usos. Aquí con la tarea 6 nos vamos a una vista en planta. Aquí nos dan las zonas de carga viva para las placas 1 y 3 y para la placa 4. Como estamos en la placa 1, me voy a fijar en esta imagen de acá. Si se dan cuenta, aquí nos dan un área que es la de las escaleras, pero para modelar las escaleras yo la voy a modelar como una carga distribuida en esta viga de acá. Es decir, que tenemos que dibujar todas las azules y las rosadas. Como casi todas son oficinas, voy a dibujar las oficinas y luego las cambio a corredores. Entonces para eso me voy aquí a SAP y doy clic en esta que dice Quick Draw Area. Aquí selecciono la de oficinas y doy clic en toda la pantalla. Lo cierro y le doy Escape. Aquí hay que darse cuenta de dos cosas. Una es que si yo selecciono la losa, me sale el cuadrado completo, cuando en realidad la losa es solo este rectángulo de acá. Entonces tengo que dividir la losa para que las cargas sí se distribuyan correctamente a esta viga principal y a esta viga intermedia. Eso lo tengo que hacer primero porque miren que acá también está mi hueco y tengo una losa ahí, pero pues no la puedo quitar porque o si no esta parte me va a quedar sin losa. Entonces primero tengo que dividir la losa. Para eso lo selecciono todo con Control A y voy aquí a Edit y Edit Areas y Divide Areas y selecciono esta cuarta opción y le doy clic en este chulito. Lo que nos va a hacer SAP es que nos va a dividir toda esta área con los frames que están seleccionados alrededor. Le doy clic en OK
Y ya si toco el área, miren que ya está toda dividida, entonces ya puedo eliminar estas dos de aquí y estas dos de aquí. Y le doy suprimir. Listo. Ahora tenemos que verificar que los ejes locales de la losa estén bien, es decir, que nuestra losa esté trabajando en la dirección más corta. Porque si yo tengo una carga aquí en la mitad de la losa, esta carga se va a distribuir hacia esta viga y hacia esta viga de acá, es decir que mi losa va a trabajar en dirección X. Para eso tenemos que ver los ejes locales con este chulito de acá. En la parte de áreas vamos a darle en Local Axis y damos OK. Listo, la dirección de trabajo de la losa me la va a dar la flechita roja. Si se dan cuenta, la flechita roja está en X y como ya hemos dicho, esta losa va a trabajar en X, o sea que los ejes están bien. Si no hubieran estado bien, habría que girarlos. Para eso lo seleccionamos y vamos a Assign, Área y Local Axis y ahí lo hubiéramos girado. Pero pues como están bien no lo vamos a girar. Entonces voy a desactivar los Local Axis con este de acá. Y ahora le voy a decir que me muestre la sección. Entonces voy aquí en General Options y voy a dar Extrude y aquí en Sections. Y le doy OK. Listo. Entonces ahí todas están del mismo color porque todas son oficinas, pero aquí estas 4 de acá tienen que ser corredores, entonces las voy a seleccionar, son estas 4 de aquí, las selecciono y ahora voy a Assign, Área y Section y le voy a dar clic en corredores y escaleras y OK. Si se dan cuenta ya me cambiaron de color, es decir que estas áreas de aquí son de corredores. Ahora vamos a crear los patrones de carga para poder empezar a cargar nuestro edificio. Para eso vamos aquí en Define, Load Patterns. Este que dice Dead le vamos a cambiar el nombre a peso propio. Que sea de tipo Dead y aquí en Self Wall Multiplier que sea 1 para que nos considere el peso propio de los elementos. Y le damos en Modify Load Pattern. Entonces si se acuerdan, la carga muerta en edificio se divide en dos, en peso propio y en sobreimpuesta. Entonces vamos a crear otro que sea la sobreimpuesta, que sea de tipo Dead, pero aquí que no nos considere el peso propio, porque aquí vamos a incluir todo lo del sistema de piso y las particiones. Y vamos aquí en Add New Load Pattern. Vamos a crear otra que sea viva, que sea de tipo Live y que no considere el peso propio y damos Add New Load Pattern. Y otra que sea viva cubierta, de tipo Roof Leaf, porque una diferente para viva cubierta y otra para viva, porque si se han dado cuenta hay veces que la carga viva de cubierta es diferente a la de una placa de entrepiso. Y damos en Add New Load Pattern. Ahora vamos a crear las de sismo. Entonces escribimos FHE X Auto, que significa es fuerza horizontal equivalente en X, y auto porque SAP nos va a calcular internamente la fuerza horizontal equivalente. Le vamos a decir que sea de tipo Quake. Y aquí en Auto Lateral Load Pattern vamos a darle en User Coefficient, porque nosotros le vamos a dar a SAP unos parámetros. Y damos en Add New Load Pattern. Y hacemos lo mismo para el sismo en Y. Y Add New Load Pattern. Entonces vamos a darle en el sismo en X y le damos en Modify Lateral Load Pattern. Aquí en Load Direction verificamos que esté en la dirección de X. Y en Other Factors vamos a modificar estos parámetros. Este de Base Shear Coefficient es el S sub A, que se calcula con el espectro y el periodo de nuestra estructura. Entonces para este enunciado mi medio que el S sub A era 0.6638. Entonces esto es lo que pongo aquí en SAP. Y este K es el que se calcula con estas fórmulas de acuerdo al periodo de mi estructura, que mi medio que era 0.557, es decir que estoy en este rango de acá, y el K se calcula de la siguiente manera. Mi medio 1.029 para este enunciado. Y esto es lo que pongo aquí en SAP. Y le doy OK. Y voy a hacer lo mismo para el sismo en Y. Entonces lo selecciono, le doy Modify Lateral Load Pattern. Y aquí en Load Direction lo cambio a Y. Y aquí pongo los parámetros de S sub A y el K. Listo. Y doy OK. Y OK. Ahora vamos a definir la fuente de masa, que es lo que el sismo nos va a acelerar. Vamos aquí en Define, Mass Source. Y aquí en esta vamos a darle Modify Show Mass Source.
vamos a destruir le vamos a dar aquí en Specify Load Patterns. Y le vamos a decir a SAP que nos considere el peso propio con un factor de 1, le damos en Add. Y la sobreimpuesta también con un factor de 1, y damos Add. Y OK, y OK. Ahora vamos a definir los Load Cases. Para eso vamos aquí en Define Load Cases. Y todos los que están aquí los vamos a eliminar con Delete Load Case. Porque vamos a crear un nuevo caso de carga denominado pdelta. Y de estos van a basarse los otros. Entonces le damos en Add New Load Pattern y llamamos a este caso pdelta. Este caso lo que nos va a hacer es considerar la carga axial para calcular la matriz de rigidez de los elementos, porque a medida que la carga axial en los elementos aumenta, la rigidez de estos disminuye. Entonces, para hacer la modelación más real, vamos a denominar este caso pdelta, que va a correr primero, y luego los demás load cases van a tomar en cuenta este caso. Entonces vamos a decirle que sea estático de tipo no lineal. Y aquí en Geometry Nonlinearity vamos a escoger el caso pdelta. Y en Mass Source vamos a decirle que nos coja la fuente de masa que definimos anteriormente. Y aquí en Loads Apply vamos a seleccionar las cargas gravitacionales. Vamos a añadir el peso propio con un factor de 1.2, la sobreimpuesta también con un factor de 1.2 y la viva con un factor de 1. Y damos OK. Ahora vamos a crear el resto de load cases que habían antes, pero ahora considerando el caso pdelta. Entonces vamos a crear primero el de peso propio. Aquí en Load Name ponemos peso propio y en Stiffness to Use vamos a poner Stiffness of Nonlinear Case. Y aquí vamos a seleccionar el caso pdelta. Vamos a decirle a SAP que considere la rigidez del caso pdelta, que sea tipo lineal, y aquí le vamos a añadir el peso propio con un factor de 1. Le damos Add. Y OK. Ahora la sobreimpuesta. Entonces aquí ponemos sobreimpuesta y seleccionamos el caso pdelta y aquí añadimos la sobreimpuesta con un factor de 1. Hacemos lo mismo para la viva. Le añadimos con un factor de 1. Para la viva cubierta, esta es LR, viva cubierta. Y para el sismo en X y el sismo en Y. Sismo en X y el sismo en Y. Listo, una vez ya tenemos todos estos casos de carga, podemos empezar a cargar nuestro edificio. Para eso nos vamos al enunciado de la tarea 6 y primero vamos a cargar las vigas perimetrales. Para la placa 1 tenemos que la fachada está en todas las vigas perimetrales y el enunciado nos dice que la fachada tiene un peso de 1.5. Entonces aquí en SAP seleccionamos todas las vigas perimetrales y vamos aquí en Assign Frame Loads Distribute. Aquí en Load Pattern vamos a seleccionar la sobreimpuesta, porque la fachada hace parte de la carga muerta sobreimpuesta en el sistema de coordenadas global en dirección de la gravedad. Y aquí en Uniform Load vamos a poner el valor de la fachada, que es de 1.5, y damos OK. Ahora vamos a poner la baranda y las escaleras. Si yo me voy aquí en el enunciado, la baranda para esta viga está en toda la viga, pero para esta viga está dividida por pedazos. Entonces esta viga la tenemos que dividir. Para dividirla nos acercamos a la viga y la seleccionamos. Y vamos aquí en Edit Lines, Divide Frames. Y vamos aquí en donde dice Divide at Specified Distance. Y le vamos a decir que sea la distancia absoluta. Entonces, ¿qué distancia le vamos a especificar? Si nos vamos aquí al enunciado de la tarea 5, primero le vamos a decir que no lo divida a 0.75 en mi caso. Aquí 0.75 y damos en Apply para que no se nos cierre la ventana. Ahora volvemos a seleccionar la viga y vamos a decirle que no lo divida a 1.5. Y damos clic en Apply. Volvemos a seleccionar la viga y ahora le vamos a decir que no lo divida a esta distancia, que esa distancia la podemos calcular como 7
menos 2 veces 0,75 menos 2 veces 1,5 en mi caso. Acuérdense que cada uno tiene una distancia diferente en este lado. Entonces en mi caso, aquí yo la pongo a 2,5 y le doy apply. ¿Qué me falta? Me falta otra vez un 1,5 y ya. Y le doy OK. Listo, mi viga ya está dividida, entonces ya puedo asignar mi baranda y mis escaleras. Primero voy a asignar la baranda, entonces selecciono esta viga y selecciono las de acá, que es donde está la baranda, y voy a assign frame loads distribute. Verifico que esté en load pattern sobreimpuesta global en dirección de la gravedad, y la baranda en mi caso es de 0,35. Entonces aquí escribo 0,35 y doy clic en apply para que no se me cierre la ventana. Y ahora selecciono los pedazos de mi viga en donde están las escaleras, y las escaleras dice que valen 80 kilonewtons, pero miren que esta es una carga puntual, entonces hay que volverla distribuida. Y como la volvemos distribuida, pues la tenemos que dividir entre la distancia en la cual está aplicada, es decir, este 1,5 y este 1,5. Listo, y para volver a ir a una vista en donde pueda ver todo bien, le doy aquí en Restore Full View. Esa fue la carga sobreimpuesta. Ahora debo asignar la carga del sistema de piso, que el enunciado de la tarea 6, y es el mismo que les va a dar en la tarea 5, me dice que es de 5,169 para las placas 1 a 3 y de 4,79 para la placa 4. Como estamos en la placa 1, pues sería este valor. Para eso voy aquí en SAP 2000 y selecciono todas mis áreas. Voy aquí a Assign, Area Loads, y aquí donde dice Uniform to Frame Shell. Esto para que la carga esté aquí uniformemente en el área y me la distribuya a mis vigas. Aquí en Load Pattern vamos a seleccionar sobreimpuesta, en el sistema global, dirección de la gravedad, y el valor es de 5,169. Y doy OK. Listo. Esa fue la carga sobreimpuesta. Ahora tenemos que asignar la carga viva, que depende del uso de nuestro edificio. Para eso me voy a esta vista en planta. Veo que tengo las oficinas y los corredores. Y el enunciado me dice que oficinas tiene un peso de 2 y corredores de 3. Entonces voy aquí a SAP y voy a seleccionar el área de oficinas. Para eso voy aquí en Select, Properties y Area Section. Y voy a seleccionar las oficinas. Y doy clic en Select. Ahora voy a Assign, Area Loads, Uniform to Frame Shell. Y las oficinas tienen un valor de 2 kilonewtons. Pero aquí en Load Pattern primero tengo que irme a la de viva y ya le doy en OK. Ahora selecciono mis corredores y escaleras de la misma forma. Select, Properties, Area Section y los corredores y escaleras. Listo. Y voy a Assign, Area Loads, Uniform to Frame Shell, y esas tienen un peso de 3 kilonewtons por metro cuadrado y doy OK. Listo, y finalmente tengo que añadir esta parte de las escaleras que no consideré también como una carga distribuida. Y este es el mismo valor que tenemos que obtener para la tarea 5, en donde nos piden hacer este mismo diagrama, pero para la carga viva. Y de eso yo obtuve que la carga que va aquí de las escaleras, en mi caso es de 18,75. Entonces doy zoom y selecciono mis vigas de las escaleras. Y voy aquí en Assign, Frame Loads Distribute, que sea viva, y el valor es de 18,75 y doy en OK. Listo, ahora ya podemos replicar nuestra placa para crear todo el edificio, pero antes de hacer eso, esta viga de acá la vamos a volver una sola. Para eso utilizo esta herramienta y le doy zoom a esa viga y voy a seleccionar todos los pedacitos de esa viga. Y ahora voy aquí en Edit Lines y le doy Join Frames. Y aquí ya está, si la selecciono, me crea una sola viga. Listo, ahora voy a ir a toda la vista con esta herramienta y voy a seleccionar toda mi placa. Y le doy Control R.
y aquí me va a salir esta ventana. Entonces vamos a trabajar con DZ porque vamos a replicar esta placa en altura. Y la altura que vamos a poner va a ser la altura del trepiso, que en mi caso es de 3.4. Y en number vamos a poner el número de placas que hacen falta. Como son 5 placas, ya tenemos una, pues nos hacen falta 4 placas. Y le doy OK. Listo, ya en esta ventana pueden ver que SAP me replicó el resto del edificio. Pero hacen falta las columnas. Para eso vamos a seleccionar todos los nodos de nuestras columnas, que son donde están nuestras vigas principales. Y vamos a ir aquí en Edit, Extrude Points to Frame. Entonces le vamos a decir a estos nodos que se nos conviertan en frames. ¿Qué frames? Las columnas. Entonces aquí en DY vamos a poner 0 y vamos a trabajar en DZ porque lo vamos a duplicar en altura. Y aquí vamos a poner la altura entre piso. Y en el número vamos a poner las placas que nos faltan, que son 4. Y damos OK. Listo, ahí ya se nos duplicaron las columnas. Para que se vea más bonito, vamos a este chulito. En General Options seleccionamos esta vista, le damos en Extrude. Y ahí el edificio ya se nos ve más bonito. Pero aquí tenemos que arreglar dos cosas. En esta última placa de acá, aquí en el enunciado nosotros solo tenemos la cubierta de las escaleras, que es esto que está aquí. Entonces me voy a ir a esa última placa, moviéndome con las flechitas. Y voy a eliminar todo. Entonces selecciono todo y lo elimino. Y ahora voy a dibujar las vigas de la cubierta de las escaleras con esta herramienta. Y aquí verifico que estén mis vigas. Y empiezo a dibujar el perímetro de la cubierta de las escaleras. Y doy Enter. Y me salgo de la herramienta. Doy Escape. Ahora voy a definir un área que sea solamente para la cubierta de las escaleras. Para eso voy aquí en Define, Section Properties, Area Section. Y aquí con la cubierta voy a darle Add Copy of Section. Y esta se va a llamar cubierta escaleras. Y le voy a poner otro color para poder diferenciarla. Le doy OK. Y OK. Y con esta herramienta voy a dibujarla. Aquí selecciono cubierta escaleras y le doy clic a esta área. Listo. Cierro la ventana y le doy Escape. Ahora también tengo que eliminar las columnas que están aquí. Para eso voy a una vista YZ. Y con el mouse yendo de derecha a izquierda voy a seleccionar todas las columnas del último piso. Y le doy suprimir. Y me empiezo a mover con las flechitas. Entonces aquí nuevamente selecciono todas estas y le doy suprimir. Aquí solo voy a eliminar estas de acá. Y me faltan estas. Y una más. Y todas estas. Listo. Ahora me voy otra vez a la vista XY. Y tengo que bajar a la placa 4. Porque ahí también tengo que hacer unos cambios. Porque en la placa 4 yo no tengo fachada, sino que tengo barandas. Si me voy aquí al enunciado de la tarea 6, yo en la placa 4 tengo aquí una baranda de seguridad. Entonces aquí selecciono mis vigas perimetrales y voy a ir aquí a Assign, Frame Loads y Distribute. Y aquí en la de sobreimpuesta voy a darle aquí en Replace. Y a mí me dicen que las barandas tienen un peso de 0.35. Entonces aquí le doy 0.35 y doy OK. ¿Qué más tengo de diferente aquí en la placa 4? Si me voy aquí al enunciado, tengo unos muros de cerramiento en este vano y tengo la cubierta liviana. Los muros de cerramiento me dicen que tienen un peso de 1.92. Entonces le doy zoom y selecciono estas vigas de acá, que es donde va a ir mi muro de cerramiento. Y ahora voy aquí en Assign, Frame Loads, Distribute, que sea sobreimpuesta, y me dijeron que era de 1.92 y doy OK. Listo. Y ahora voy a seleccionar las de mi cubierta liviana, que son estas de aquí,
y el enunciado me dice que la cubierta liviana tiene un peso de 30 kilonewtons, pero esa la tengo que distribuir en estas dos longitudes para que me dé una carga distribuida, y eso me da 2.15. Entonces voy aquí en Assign, Frame Loads, Distribute, y aquí esta es de 2.15 y doy OK. Listo. Ahora tengo que cambiar el uso de esta placa, porque si me voy aquí al enunciado, todo esto tiene uso de cubierta. Para eso selecciono toda mi placa y voy aquí en Assign, Area y Section. Y a todo le voy a decir que sea cubierta y le doy Apply. Pero esta de aquí, según el enunciado, es de escaleras. Entonces la selecciono y doy aquí en corredores y escaleras y le doy OK. Ahora tenemos que asignar la carga de la cubierta, que según mi enunciado, como es de acceso a personas, la cubierta tiene un peso de 5 kN metro cuadrado. Si se dan cuenta, esta carga es diferente a la de las demás placas. Por eso fue que hicimos diferentes áreas, para que fuera más fácil asignar las cargas. Entonces para eso vamos aquí en Select, Properties y Area Section. Y vamos a seleccionar la de cubierta. Y le damos clic en Select. Listo, cerramos. Ahora vamos a Assign, Area Loads, Uniform to Frame Shell, y aquí en Load Pattern vamos a Viva y le damos en Delete Existing Loads y damos OK. Y ahora volvemos a seleccionar las losas de cubierta, Select, y otra vez vamos a Assign, Area Loads, Uniform to Frame Shell, y ahora en Load Pattern vamos a escoger el de Viva Cubierta. Vamos a darle en Add y en Uniform Load le ponemos el valor de 5 y damos OK. Ahora también tenemos que cambiar la carga sobreimpuesta, porque aquí del enunciado nos dicen que para la placa 4 la sobreimpuesta tiene un peso de 4.719. Entonces volvemos a seleccionar nuestras áreas de cubierta y vamos a Assign, Area Loads, Uniform to Frame Shell, y ahora aquí seleccionamos la sobreimpuesta y le cambiamos el valor a 4.719 y damos OK. Y a esta de escaleras también vamos a Assign, Area Loads, Uniform to Frame Shell, aquí ya está sobreimpuesta, el valor de la sobreimpuesta y en Replace y damos OK. Entonces para verificar que quedó bien seleccionamos una losa y damos clic derecho. Y aquí en Loads, miren que ya la sobreimpuesta tiene el valor que le acabamos de asignar y la viva también. Listo, ya terminamos de cargar el modelo. Vamos a asignar las zonas rígidas y el diafragma rígido. Las zonas rígidas se utilizan para simular las conexiones entre vigas y columnas, porque como es concreto monolítico, la conexión entre vigas y columnas es muy rígida. Para eso damos clic en Control A para que se nos seleccione todo el edificio. Y vamos a ir aquí a Assign, Frame, y esta que dice Inlet Offsets. Aquí le damos en Automatic Form Connectivity y que el Rigid Factor sea de 0.5 y damos OK. Ahora vamos a asignar los diafragmas rígidos, porque como nuestra losa es tan grande, es muy rígida y eso va a hacer que el desplazamiento de este nodo sea muy parecido al de todos los nodos de esta misma fila. Entonces para eso le damos en Control A y vamos aquí en Assign, Join y Constraint. Aquí pues no tenemos ningún constraint definido, entonces vamos a darle aquí en Define Join Constraint. Vamos a decirle que sea de tipo diafragma y vamos a darle aquí en Add New Constraint. Aquí que sea el sistema de coordenadas global y aquí vamos a seleccionar esta para que nos asigne un diafragma a cada placa, un diafragma diferente y damos OK y OK. Y aquí vamos a seleccionar este que acabamos de crear y damos OK. Listo, ya creamos nuestro diafragma rígido. Ahora vamos a crear los combos. Vamos aquí en Define, Load Combinations. Y vamos a añadir los 8 combos que tienen en cuenta que el sismo pues no llega en una sola dirección, sino que llega en 2 direcciones, pero no llega al 100% en cada dirección. Vamos aquí en Add New Combo.
Y el primero es el 100% del sismo en X más el 30% del sismo en Y. Aquí que el load combination type sea lineal y vamos a añadir el sismo en X con un factor de 1 y el sismo en Y con un factor de 0.3. Y vamos a... y ok. Ahora vamos a añadir otro, que este es el 100% del sismo en X menos el 30% del sismo en Y. Añadimos el del X con un factor de 1 y el de Y con un factor de menos 0.3. Y damos ok. El siguiente sería el menos el 100% del sismo en X más el 30% del sismo en Y. Entonces el del X lo añadimos con un factor de menos 1 y el de Y con un factor de 0.3 positivo. El que sigue es menos el 100% del sismo en X menos el 30% del sismo en Y. Entonces menos 1 y el del Y con menos 0.3. Listo, ahora repetimos el mismo procedimiento, pero con el 100% del sismo en Y y el 30% del sismo en X. Listo, aquí ya tengo las 8 combinaciones y ahora voy a crear una que me tome en cuenta esas 8 combinaciones que acabo de crear. Doy aquí en Add New Combo y voy a denominarla E, de derivas, y que sea de tipo envelope, o sea, envolvente, para que no me sume todos estos casos, sino que me lo superponga y tome el efecto más crítico. Y empiezo a añadir las 8 combinaciones con un factor de 1. Entonces empiezo. Listo, una vez ya tengo las 8, doy clic en OK. Ahora voy a crear otra que sea E sobre R, que es ese factor de reducción que calcularon en la tarea, que para mi caso es de 7. Entonces aquí voy a llamarle E sobre R. Ese es el que usamos para diseñar, no el sismo completo, sino este. Selecciono mi E y aquí en Scale Factor voy a escribir 1 sobre 7, donde 7 es mi R, y doy Enter. Y doy en Add. Y OK. Listo. Ahora voy a crear dos casos más. Uno que sea 1.2 muerta más 1.6 viva. Entonces agrego la muerta, que es peso propio, con un factor de 1.2. Y sobreimpuesta con un factor de 1.2, porque las dos son muertas. Y la viva con un factor de 1.6 y le doy clic en Add y OK. Y voy a crear otra que sea 1.2 muerta más 1 viva más el sismo sobre R. Listo, entonces añado la muerta con un factor de 1.2, tanto el peso propio como la sobreimpuesta. La viva con un factor de 1 y el sismo sobre R con un factor de 1. Y OK. Y OK. Ahora vamos a crear las derivas. Para esto tenemos que seleccionar una columna completa. Por ejemplo, esta. Para esto vamos a una vista YZ y nos movemos hasta que veamos esta columna completa con las flechitas. Y vamos a seleccionar toda esta columna. Y vamos a dar clic derecho y Show Selection Only para que nos muestre solo esa columna. Ahora en el chulito vamos a darle que nos muestre la vista estándar y en Joints que nos muestre los labels para saber el ID de cada nodo y poder hacer las derivas. Y damos OK. Listo. Ahora vamos a darle zoom a nuestra columna y vamos a ir a Define y Generalize Displacement. Vamos a darle aquí en Add New Generalized Displacement. Y aquí vamos a crear la deriva en X y en Y para cada piso. Entonces, si se acuerdan, la deriva es la resta del desplazamiento del nodo actual menos el del nodo anterior. Entonces, para el piso 1 va a ser la resta del desplazamiento del nodo 30 menos el 1252. Pero como el 1252 está empotrado, pues no se va a mover. Entonces solo será el desplazamiento del nodo 30. Entonces aquí voy a poner X del piso 1. Aquí en el joint voy a poner el ID del nodo, que es 30, y como es en X voy a hacerlo con 1. Entonces aquí en 1 pongo 1 y le doy Add y OK. Ahora voy a hacer lo mismo, pero para el piso 2. Entonces el del piso 2 será el 771, lo añado con 1 en 1, menos el 30.
Entonces aquí en 30 y en 1 le doy menos y le doy add y ok. Ahora hago lo mismo para el piso 3. Entonces en el piso 3 va a ser el 849, lo añado con 1, menos el del 771. Listo, y doy ok. Y hago lo mismo para el resto de pisos. Una vez hice todos los pisos en X, tengo que hacer lo mismo pero en Y. Solo que esta vez no voy a trabajar con U1 sino con U2. Entonces para el piso 1 va a ser 30 y aquí en U2 voy a poner 1. Y ok. Ahora para el piso 2 va a ser 771, en U2 pongo 1, menos el del 30. Y aquí pongo menos 1. Add y ok. Entonces hago los mismos para el resto de pisos. Listo, una vez ya creé todos los casos de derivas, en total tengo que tener 10. Porque son 5 en X y 5 en Y. Doy ok. Aquí voy a quitar los IDs de los nodos y le voy a decir que se ha extruido y le doy ok. Y ahora le doy clic derecho y le voy a dar en Show All para que me muestre toda la estructura otra vez. Y ahora voy a mi vista en planta. Listo, ahora ya podemos correr el modelo. Damos clic en Run Now. Listo, una vez haya corrido nos muestra la siguiente estructura. Voy a cerrar esta vista. ¿Y qué le podemos pedir a SAP? Le podemos pedir diagramas de fuerzas internas de todo el pórtico. Aquí en Frames, Cables, Tendons podemos ver el caso de 1.2 muerta más 1.6 viva. Listo, este sería todo el diagrama de momento. Y para ver las derivas que creamos, vamos aquí en Display, Show Tables, o también podemos darle Control T. Aquí en Select Load Cases vamos a seleccionar el de derivas, que es el que dice E. Y aquí en Analysis Result, en Join Output Displacement, vamos a seleccionar la que dice Generalize. Y damos OK. Y aquí ya nos muestra la deriva para cada uno de los pisos, tanto en X como en Y. Pero este valor no está normalizado, porque recuérdense que la deriva que se utiliza para comparar con la norma está normalizada por la altura entre el piso. Para poder manipular estos datos lo vamos a exportar a Excel, aquí con File, Export Current Table to Excel. Y aquí SAP ya no lo importa a un Excel en donde podemos dividirlo por la altura entre piso y sacar el porcentaje. Aquí. Listo, ¿qué más podemos ver? Podemos ver el peso de nuestra estructura. Si damos otra vez Control T. Aquí en Select Load Cases vamos a seleccionar el de peso propio, sobreimpuesta y viva. Listo. Y OK. Y aquí vamos a darle en Structured Output. Vamos a deschulear esta de aquí. Y en Base Reaction le damos clic en Table. Y damos OK. Entonces el peso de nuestra estructura va a ser la suma de la fuerza en Z del peso propio, sobreimpuesta y viva. Y listo, eso sería todo. Esa sería la modelación de nuestro edificio en SAP 2000.